decíamos que el presidente de la Nación había viajado a Oslo para acompañar a María Corina Machado en la recepción del Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado llegó después, no pudo tener la foto, pero el presidente volvió rápidamente, no se quedó a esperar a la líder venezolana, porque está muy interesado entre todas las reformas que está haciendo el país y le ha puesto mucho foco a la reforma laboral. Pero más allá de lo que se vaya a discutir en el Congreso y de la puja política, nos interesa ir conociendo la parte práctica de lo que va a ocurrir, Pablo Gerardi, porque afecta no solo a los que trabajan, sino a las empresas. Las empresas están necesitando tener personal, pero están necesitando también que les alivien un poco la carga, ¿no? Claro, por eso hay un cambio que, habrá que, eso es lo que vamos a indagar conceptualmente, pero cambios que se necesitan en relación con las empresas, en relación con el mercado, en relación con los sindicatos, y la reforma es muy amplia. De hecho, no sé cuánto hacía que no había una reforma tan profunda en este sentido. Y estamos con Celeste Cantos, que es abogada laboralista, referente dentro de su colegio profesional y demás, para que nos ayude a entender bien qué es lo que cambia a partir de ya tener un borrador de los cambios fundamentales. Hola, doctora, buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. ¿Por dónde pasa para usted, desde el punto de vista técnico, más analítico, lo más importante que trae este proyecto? Sí, bueno, en primer lugar, hay varios puntos dentro de esta fase de reforma. Recordemos que ya venimos, digamos, con un proceso de modernización laboral, así llamado por el gobierno, en el tema laboral desde el 2023, desde diciembre del 2023, con el decreto 7023, después la ley 27742 en julio del 24, y hace aproximadamente un año circula un borrador de proyecto y otros borradores de proyectos, que en definitiva, bueno, tratan algunos temas importantes que se modificarían. Entre los temas, digamos, que están en boga es el tema del fraccionamiento de los días de vacaciones. Hoy, por ejemplo, el goce de las vacaciones tiene que ser otorgado entre el 1 de octubre y el 30 de abril. La fecha de iniciación de las vacaciones tiene que ser comunicada 45 días antes al trabajador, y esto en el proyecto cambiaría, ¿sí? Porque va a quedar, digamos, en manos del empleador y del trabajador, conforme a las particularidades de cada actividad, que estas fechas puedan ser modificadas, ¿sí? Sin embargo, se va a garantizar al trabajador que goce de un periodo estival cada 3 años, que eso también lo contempla la ley actual. Claro, en el verano. Y el fraccionamiento es esto de decir, bueno, a ver, puedo tomarme vacaciones, ¿sí?, en acuerdo con mi empleador, que no sean por periodos inferiores a 7 días. Claro. Ahora, el tema indemnizatorio también causó mucha discusión, ¿no?, respecto de cuáles pueden ser las alternativas para evitar, de un lado, que el trabajador quede perjudicado, y del otro lado, que quiebre una empresa por tener que pagar sumas o litigar con costos altísimos. Sí, esa fue una discusión que se viene dando, como te digo, desde diciembre del 23. Bueno, ya ha quedado plasmada la posibilidad, digamos, como alternativa a la indemnización clásica del 245, que es la indemnización por despido, el tema del fondo de cese laboral. ¿Qué es el fondo de cese laboral y qué es la indemnización que conocemos clásicamente? Digamos, la diferencia entre una y otra está en la previsibilidad. Por ejemplo, la indemnización del 245 contempla que frente a un despido sin causa de un trabajador, el empleador le tenga que pagar la mejor remuneración normal y habitual por cada año de servicio que desempeñó el trabajador. Esto no cambia, digamos, como fórmula de cálculo en el fondo de cese, sino que el fondo de cese justamente es un fondo de ahorro donde el empleador va a ir realizando aportes de manera continua hasta tener un monto que le permita cierta previsibilidad al momento de despedir. Esto ha sido bastante criticado, digamos, por alguna doctrina, pero bueno, digamos, acompaña la idea del gobierno de darle previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas al momento de la salida del trabajador. Hay un punto clave ahí que genera mucha inquietud, y es saber si estos cambios, particularmente de la indemnización, pero en general la reforma,
si alcanza a la gente que ya tiene una relación de dependencia con otro régimen laboral, o lo afecta también. Si es retroactivo o no, y en qué términos. Mira, también eso ha sido materia de mucha discusión durante el último año. En realidad, justamente lo que se trata es de que los derechos y garantías constitucionales del trabajador no sean vulnerados, pero esta discusión ha quedado un poco zanjada al momento del Código Civil, ¿no? Cuando se modificó en el 2015, es decir, a qué situaciones se aplicaba las reformas. Y en realidad las situaciones, digamos, que están en curso, se les aplicaría la nueva ley y a los nuevos contratos. Y a las relaciones que ya estén agotadas, ¿sí? Por ejemplo, que vos ya estés de salida o ya tengas X beneficios, seguiría aplicándose la ley anterior. Claro. Doctora, otro aspecto que también se ha hablado en este borrador, porque en realidad hay que remarcar que el proyecto de ley como tal aún no se lo conoce, y además hay que tener en cuenta que puede sufrir modificaciones en las discusiones que tendrá en el Congreso. Seguramente habrá discusiones, no quiere decir que todo esto se va a aplicar, pero otro de los aspectos de lo que se ha hablado mucho tiene que ver con las horas extras y la forma en la que se van a contabilizar, lo del banco de horas del que se ha hablado. ¿Nos podría contar de qué se trata lo que hasta ahora dicen los borradores? Sí, es muy importante lo que vos resaltás, que se tratan de borradores, inclusive lo que yo estoy ahora hablando como cuestiones técnicas, son cuestiones que todavía son tentativas, porque inclusive he tenido en mis manos 3 o 4 borradores, y ahí te das cuenta como hay cuestiones que se han ido mejorando, se han ido puliendo, y que no tienen que ver con la redacción del proyecto que circulaba hace un año. Eso es muy importante. Respecto del banco de horas, ¿sí? Tiene que ver con el tema de las horas extras, es decir, vos, por ejemplo, hoy trabajás horas extras y te son abonadas, entonces el banco de horas te va a permitir compensar esas horas extras, ¿sí? Con periodos de descanso. Por ejemplo, si vos hoy, en lugar de trabajar 8 horas, trabajás 10 horas, ¿sí? Podés ir acumulando esas horas y a lo mejor algunos días trabajar menos horas, o que se te otorgue un franco compensatorio. Ahora, Celeste, pregunto, ¿ustedes los abogados laboralistas en líneas generales comparan legislaciones de otros países? ¿Por qué lo digo? La reforma o la modernización que está pretendiendo la Argentina se parecería al régimen laboral de qué país, por ejemplo, como para tener un parámetro. Mira, la verdad es que algunos los comparan con el régimen de Brasil. Hay críticas respecto de eso también. En cuanto, por ejemplo, el banco de horas, ¿no? Sí. O sea, hay una tendencia a nivel mundial que se está viendo, ¿sí? De que los trabajadores laboren menos cantidad de horas. Eso es conocido, hay un montón de proyectos. El tema es que creo que todavía nosotros no estamos preparados para eso. Quizás en un tiempo sí. Sí, claro. El hecho de darle mayor cantidad de días al trabajador y mantener el salario. Creo que estamos como saliendo de un periodo de crisis, y se están buscando alternativas desde el gobierno. Por supuesto, si hay cuestiones que los abogados laboralistas consideremos que no son constitucionales, ¿sí? O que son regresivas, serán planteadas en el caso concreto frente a la situación de cada trabajador. Lo que pasa es que, a ver, el mundo laboral, estoy hablando, no de la Argentina, que viene un poco, varios pasos atrás del mundo. Los grandes desafíos se enfrentan, digamos, en la robotización, la digitalización, el trabajo a distancia, claro. Bueno, toda esa enorme cosa que está trayendo el nuevo mundo, la inteligencia artificial, etcétera. ¿Cómo se está preparando en general el campo laboral para enfrentar esos desafíos y no quedar afuera? Porque van a tener que flexibilizar muchas normas, porque si no, cada vez va a ser peor. Sí, creo que en pos de eso, de un cambio de paradigmas, ¿no? Acompañando también algunas cuestiones que son sociológicas, creo, por ejemplo, el tema de las vacaciones, ¿no? Sí. Se está cuestionando el tema del fraccionamiento de las vacaciones en estos 7 días,
pero la verdad es que muchas veces vemos que la situación del trabajador cambió, ya no siempre toma vacaciones en periodos estivales que coincidieran, digamos, con el tema del receso escolar, sino que las va tomando como puede, van saliendo oportunidades. Sí, por eso hay cambios sociológicos y paradigmas a los que está intentando también adaptarse la legislación. En algunos aspectos, digamos, esto es positivo. Lo que siempre hay que buscar, obviamente, es que no exista sobrecarga para el trabajador, considerando que es el eslabón también, además del empleador, que es el que otorga el empleo, ¿sí? Y es muy importante sostener un sistema y generar empleo. No hay que olvidarse que el trabajador, digamos, hay que protegerlo de manera, digamos, biológica, cuidar su salud, saber que es el motor de todo el sistema productivo. Claro. Celeste, hay un tema hoy que lo sufren sobre todo las pymes, las empresas chiquitas, que es que contratar personal es un dolor de cabeza por múltiples motivos. Les resulta caro, las indemnizaciones que se puedan cobrar por un despido son altísimas, entonces se termina utilizando la figura del monotributista. El monotributista, en lugar de ser un empleado en relación de dependencia. Para esa problemática en particular que sufren muchas pymes, ¿cuál es la alternativa que se lee en los borradores de esta reforma laboral? Mira, respecto de esto, digamos, quedó zanjado con la ley 27742 al darle la posibilidad, digamos, de tener trabajadores con colaboradores independientes. Es decir, que vos puedas, por ejemplo, si tenés un pequeño emprendimiento, ¿sí?, tener hasta 3 trabajadores o personas que te colaboran y que no van a ser empleados. Respecto de lo que decís del tema de las cargas y de que es costoso, ¿sí? Por ejemplo, en este proyecto de reforma se establecen algunas cuestiones. Por ejemplo, todo lo que son beneficios sociales, ¿sí?, que están contemplados en el artículo 103 bis, y ahí te voy a explicar de qué se trata, se amplían, ¿sí?, y no formarían parte de la base de cálculo para las indemnizaciones. Claro. Por ejemplo, te explico. Si tu empleador, ¿sí?, te paga sumas no remunerativas, ¿sí?, que por ejemplo te paga la prepaga, de capacitaciones que puedas tener de una maestría, por ejemplo, te paga el celular o las amenities de tu edificio, ¿sí? Bueno, estos beneficios, digamos, no son salarios, no van a ser considerados salarios en especie, cuestión que hoy estaba dividida en la jurisprudencia, por tanto, no van a formar parte de la base de cálculo para pagar aportes y contribuciones, y ende tampoco para el cálculo de las indemnizaciones. Ajá. Claro. Bien. Celeste, la última de mi parte. Cuando se habla de pago por productividad, o sea, poder pagarle más a uno que a otro, de acuerdo, ¿cómo hacer o qué previsión se puede tomar o aparece para que eso tenga que ver con parámetros objetivos, en todo caso con que se haga más, que se produzca más, y no caer que en cambio la productividad se transforma en una discrecionalidad, que es el temor de muchos en el análisis específico de cómo se implementaría? Sí, mira, se busca justamente que todo esto del tema de me estás hablando de los salarios dinámicos, de eso que hoy se conoce como salarios dinámicos, aparece, sí. Es que, digamos, exista un básico mediante el convenio colectivo, y como vos bien decís, el empleador puede otorgar sumas adicionales por productividad o por otros factores, como podrían ser, por ejemplo, la rentabilidad de una empresa. La verdad es que es difícil contestar de esta pregunta porque, digamos, hay antecedentes del año 91, 93, donde se le llamaba de otra manera, se llamaba pago por módulos, y se buscaba medir la productividad. Y la verdad es que era bastante difícil medir la productividad, por lo tanto era difícil que por convenio colectivo se lograra aumentar los salarios. Creo que son cuestiones que se deben ajustar y, como vos decís, que no queden a la discrecionalidad del empleador, pero también, digamos, como vos decís, hay que adaptar los sueldos a la realidad productiva y económica
de cada empresa, porque no es la misma realidad la de una pequeña empresa a la de una empresa de 200 trabajadores a una empresa que son gigantes. Claro. Entonces creo que ahí se apunta, ¿no? La última, cortita, porque se nos acabó el tiempo. ¿Qué cambio, hay cambios sustanciales respecto de las obras sociales, el régimen de ART, etcétera? Eso ¿cómo se está reorganizando? No, eso se mantendría igual. Está bien. Bueno. Muchas gracias, Celeste. Iremos viendo ahora en el decurso del debate, por lo que se conozca el detalle y por lo que pueda cambiar precisamente por lo que se pone en el Congreso. Muy amable por ayudarnos a entender. A ustedes, que tengan muy buen día. Buen día. Celeste Cantos es abogada laboralista del Fuero Local, una de las referentes, y nos ayudaba a conocer. E insistimos, esta mañana el presidente Javier Milei ha firmado el borrador que va como proyecto de ley al Congreso de la Nación. Hablamos de reforma laboral. Hasta las 10 y con Andrés Gabrieli, Primeras Voces.